Señores, buenos días. Martes 25 de junio del 2024. Qué gusto para nosotros iniciar el día con ustedes, conversando y presentándoles las informaciones que serán noticia durante las 24 horas de este martes 25. Bienvenida Catherine, de vuelta de sus 2 días de vacaciones. Gracias. Buenos días a Nelson. Buenos días a Federico, 48 horas. Eso es así, de 48 en 48. A veces las cosas no son como uno quiere, sino cómo se pueden y cómo se aceptan, ¿verdad? Pero así es la vida. Hoy nosotros tenemos que decir que Julian Assange se ha declarado culpable. Este legendario de nuestra época, anoche yo hablaba en mi casa de que Julian Assange ha salido y mi hija me preguntó, ¿y quién es Julian Assange? Ahí yo me di cuenta que nosotros tenemos varias generaciones adelante y que el mundo continuó. Y en estos días no fue Lenny Kravitz. Es otra forma de decirlo también. ¿Ah? Otra forma de Mira, y en estos días no salió Lenny Kravitz también, cerrando un evento, creo que de baloncesto o algo. Ay, y los Dios. chicos se preguntaban, ¿y quién es Lenny Kravitz? Sí, Y yo decía, Dios mío, esos ¿Cómo va abdominales a ser? nadie los puede desconocer. Pues sí, Nadie. eso está pasando. Pues este legendario rebelde con causa, porque en algún momento se dijo que era una rebeldía sin causa y que Julian Assange no iba a llegar a ningún objetivo publicando informaciones que en aquel momento eran clasificadas. 20 años después, pues no son tan clasificadas y ya el gobierno estadounidense ha llegado a un acuerdo. Y Julian Assange ayer en la mañana salió de su cárcel de 2 por 3 metros. Además, ha tomado un avión de inmediato a reunirse con su familia y pareciera una noticia que debería de trascender informaciones. Hoy nosotros hablamos de las propuestas y esta batería de reformas que se han confirmado ayer en esta especie de rueda de prensa semanal que da el gobierno, donde se han dicho que el Estado Dominicano va a trascender y que el hecho de que el FMI haya escrito un documento donde dice que República Dominicana va a pasar con todas estas reformas a ser un país con porcentajes de inversión, pues eso pareciera que justifica todas las reformas y que para 2036 será un país que habrá duplicado su Producto Interno Bruto. También mencionar lo que sucede con los acuerdos del Ministerio Público, cómo quedarnos callados ante lo que más adelante vamos a analizar, que no es sino un desacierto y una carta emocional de nuestras autoridades, donde hay gente que uno quiere mucho, pero a veces se equivocan. El Ministerio Público ha dicho que va a publicar, lo dijo en la medida que publicó ese comunicado, los acuerdos. Todavía 24 horas después hemos estado pendientes de verificar en la página donde dijeron que se iban a publicar. Todavía no se ha publicado nada, pero estamos a la espera de que esto se haga y recordarle a nuestras autoridades que donde hoy ellos están o donde están las personas a quienes hoy ellos le hablan de medida cautelar por cuestionar, ellos estuvieron en gestiones anteriores y que hay que cuidar tanto la imagen, la reputación y el trabajo, la ética del trabajo, que no dudo de la ética de ninguno de ellos porque a varios los conozco y tengo años conociéndolo, pero hay que cuidar y creo que la prudencia siempre es la mejor consejera. La emoción cuando se trata de acciones o conversaciones nunca va a ser la mejor respuesta. La magistrada Miriam Germán tiene, en mi opinión, que tratar que cuando ella salga no se diga que de Miriam Germán a Jean Alain solo cambiaron los imputados, pero que el estado de terror y el movimiento o intención de estado policial seguía siendo el mismo. En mi opinión, ese es un Ministerio Público que se presentó desde inicio como más garantista, más respetuoso y además más apegado a las leyes del Estado Dominicano. Y uno quisiera que las cosas se mantuvieran siendo así. Y la prensa está para hacer el trabajo que le toca hacer. La prensa está al lado de quienes son más débiles, en este y en todos los casos. Y no puede ser que el monopolio de la violencia que presenta el Estado quiera enfilar sus cañones para la prensa, porque eso nunca lo vamos nosotros a apoyar ni nos vamos a poner del lado de quienes creen que este puede ser un Estado policial. Así no, Ministerio Público. Bueno, desafortunado ese comunicado de la Procuraduría. Vamos a verlo más en detalle. Hace un momento, hasta nosotros, Yulisa, salimos embarrados aquí porque trajimos los abogados de Gonzalo. Claro. En el comunicado se habla del criterio de oportunidad que fue que desarrollaron ellos. Pero se hicieron demasiadas insinuaciones de que hay dinero para opinadores. Creo contigo que hay encono
desahogo personal, excesiva vehemencia. Ayer decíamos que es probable que ese comunicado no sea de la firma y el espíritu de doña Miriam Germán. No se parece a ella. Y hoy me confundo más porque el Listín Diario, creo que es un error comunicacional de la Procuraduría, trae una respuesta de la Procuraduría y lo que trae una foto grande de Jenny Berenice en la portada. Procuraduría responde y hay una foto de Jenny y se habla de una respuesta de la Procuraduría, una respuesta de la Procuraduría que no, que yo recibí una respuesta, pues lo que está ahí, Jenny Berenice en una foto. Si no fue que cambiaron a Miriam por Jenny anoche, creo que hay una confusión. Parece sí que la respuesta al listín se la dio Jenny y no la Procuraduría, y tal vez el comunicado no lo hizo Miriam Germán. A propósito, ella tiene un almuerzo con directores de medios y líderes de opinión el jueves. Doña Miriam va a socializar, estamos invitados, ahí se podrían aclarar muchas cosas. Lamentable esa situación que tiene que ver con la libertad de expresión en este país. El otro tema es lo de Haití, no voy a adelantar mucho, pero se está celebrando la panacea y que van a llevar 400 policías a Haití. Ya salió. Y se ha puesto como sinónimo de que se acabó el reinado de la banda. El mismo Ruto, presidente de Kenia, decía ayer que las mujeres, los hombres y los niños van a tener tranquilidad. El problema de Haití no es la existencia de banda. Y si para algo sirve, los cacos azules de la ONU, de las Naciones Unidas, estuvieron allí, en un momento hubo hasta 20.000 en el terreno y no resolvieron, dejaron peor ese país. Así que el problema de Haití no es un problema de las bandas. Los buenos días y el saludo a todo el que quiera que lo saludemos. Eso es así, yo vine hoy como Fefita la Grande. Tú viniste como el otro quiere. Si quiere venir, que venga, o si no, que no venga nada. Saludos. Buenos días, Nelson, Yulisa, Catherine, amigos que nos ven, que nos sintonizan. Si quieren venir, así era que decía el merengue con Trujillo, también. Si quieren venir, que vengan. O la distancia de aquí para allá es la misma de allá para acá. Día Internacional del Vitiligo. A mí me gusta siempre recordar los días, simplemente para que veamos a veces la banalidad de los días per se, porque solamente sirven para hacer el comentario, no sirven para puntualizar más nada. Pero mira, señores, yo estuve investigando y se calcula que un 2 a 3% de la población tiene vitiligo. En Estados Unidos medido es un 1, pero no podemos pedirle al Estado Dominicano ni a la ONU que mida nada, mucho menos el vitiligo, si esta es la altura que no tenemos el censo. Por eso no viene al caso. El caso es que si usted siente una mancha ahí medio extraña, como decía el anuncio de los 80, que no siente dolor, ni calor, ni frío, a lo mejor también puede ser vitiligo. Váyase al dermatológico y se chequeese eso, porque se cura. Y Nelson, a lo mejor estarás contento porque un día como hoy, en 1950, las gloriosas tropas del camarada Kim Il-sung cruzaron el paralelo 38 y comenzó la guerra de Corea, una guerra que no ha terminado porque hay un estado de guerra entre esos dos países y que uno dirá que a 17.000 kilómetros de distancia, ¿para qué hablamos de eso? Si no fuera porque la semana pasada Putin estuvo en Corea y reforzaron lazos militares con un país que tiene armas atómicas en un contexto atómico planetario que, como señaló Nelson la semana pasada, cada vez es más peligroso. Pero no hay por qué hablar de cosas tan sencillas como esa cuando tenemos cosas más importantes aquí, como la nota de prensa del Fondo Monetario Internacional, que viene siendo como un bálsamo para que duela menos, por decirlo de alguna manera elegante, la reforma, en el sentido de que nos están diciendo que crecemos, eso lo sabemos, siempre crecemos, pero la gente se va yendo, y que tenemos que hacer ajustes estructurales. Pero me llamó la atención el penúltimo bloque de párrafo del comunicado, Yulisa, que señalaba que hay que tomarle nota a los incentivos. Sí. Entonces, para que estemos claros de que todos vamos a tener que ajustarnos. A mí también me llamó la atención. En plural, ajustarnos en plural. Y bueno, el presidente Abinader, que dice que va a revolucionar el país, va a hacer un paquete de reforma que no reconoceremos esto en 2 años, y muchas otras cosas más que estaremos ponderando el día de hoy, entre ellas, cómo no, el comunicado de la Procuraduría General de la República y lo que considero a título personal una amenaza inaceptable a la prensa dominicana. Bueno, buenos días compañeros, buenos días Yulisa, buenos días Fede, buenos días Nelson, también a Erika Bardot que está por allí, que se quedó con nosotros desde el noticiario 6 AM, ahora para presentarnos la que es portada en el periódico El Caribe y también en cdn.com.do. A propósito de lo que comenta Nelson sobre esta fuerza militar de Kenia que va a llegar para enfrentar a las bandas criminales en la vecina nación, hay que decir también, compañeros, que mientras Kenia envía a
1000 soldados, ese es el plan. Inicialmente se dice que han partido 400, hubo misa, hubo una eucaristía o una celebración religiosa para darles el adiós a esos soldados que llegan, en este caso, a la misión de Haití. En Kenia, en las calles de Nairobi, hay protestas, fuertes protestas desde hace varios días por un programa, por una reforma fiscal. Una situación similar a lo que se plantea en el caso de la República Dominicana desde la perspectiva de la reforma financiera que busca el gobierno del presidente Ruto. Bueno, incorporar más recursos, buscan fijar en 2.5% el valor de un automóvil que deberá pagarse anualmente. Ese es uno de los impuestos. Hay gravámenes sobre productos básicos como el pan, el aceite vegetal, el azúcar. Ese nuevo impuesto de circulación de vehículos que les digo y un nuevo impuesto ecológico. El señor William Ruto, que será presidente de Kenia hasta el año 2027, ha dicho que está dispuesto a conversar con los manifestantes que están, repito, en las calles de Nairobi. Hasta ahora no hay víctimas fatales. El proyecto de ley deberá ser aprobado en el Congreso de Kenia y ha sido en principio aprobado en primera lectura por 204 legisladores frente a 115 que han dicho que no. Así que bueno, Kenia, que tiene el rancho ardiendo adentro, manda 1000 soldados a Haití en una situación anticipada que también le va a generar recursos a este gobierno que necesita recursos. Vamos a las portadas, Erika. Muy buenos días, compañeros, espero que estén muy bien. Para mí un honor acompañarles el día de hoy. Iniciamos este vistazo por el periódico El Caribe con economistas del Fondo Monetario Internacional que consideran que cambios en la tributación y otras políticas pueden ayudar a alcanzar su pleno potencial. También ampliamos sobre el pedido del presidente Luis Abinader a los funcionarios para que no oculten la información. Les exige cumplir con la Ley General de Libre Acceso a la Información Pública y entregarla inmediatamente. Y en Santiago, el Ministerio de Educación otorgó trofeos y artículos informáticos a estudiantes con posiciones cimeras en las Olimpiadas de áreas curriculares. Cerramos la portada con el presidente de Kenia, William Ruto, que despidió en un acto oficial en Nairobi a 400 agentes de la policía antes de su partida hacia Haití para liderar la misión multinacional de paz. En la contraportada hablamos de deportes y de Jerry Durán, que remolcó a Sedan Rafaela con un sencillo en la 9ª entrada para ayudar a los Medias Rojas de Boston a coronar 7-6 ante los Azulejos de Toronto. Y ahora pasamos a nuestro portal digital www.cdn.com.do, donde podrá informarse de las noticias más importantes en el país y el mundo, como esta del director general del presupuesto, José Rijo Presbot, que declaró en el caso Antipulpo. También abordamos la problemática de comunitarios de los gringos en Jaina, quienes dicen sentirse atemorizados por la delincuencia, y cerramos con el presidente de la Sociedad Dominicana de Diarios, Percio Maldonado, que consideró que la advertencia que hace el Ministerio Público de que tomará medidas cautelares ante la campaña de descrédito en su contra pudiera ser amenaza a la libertad de expresión. Así que le invitamos a que visite nuestro portal www.cdn.com.do y además adquiera El Caribe para que esté enterado en todo momento. Bien, ese refuerzo se llama Erika Bardot, como aquellos numeritos. Una chama. Sí, gracias, chama. Vamos al tiempo, al clima con Jean Suriel. Muchísimas gracias, muy buenos días. Vamos a tener en República Dominicana la combinación de varios factores atmosféricos. Ahora en el transcurso de la mañana y primeras horas de la tarde, los efectos de la onda tropical número 11 que ya se aleja hacia el oeste del Mar Caribe y el tránsito de la onda tropical número 12 al sur del territorio nacional. Esos remanentes nubosos van a aportar algunas precipitaciones moderadas durante las próximas horas, especialmente esta tarde. Pero también en horas de la tarde tendremos la llegada de esta nube de polvo del Sahara, que estará dominando principalmente el este, el sureste y el noreste del país.
Es por eso que desde esta tarde empezará a tornarse brumoso el firmamento y ya a partir de mañana la parte más densa estará cubriendo gran parte del territorio nacional. Se quedará varios días con nosotros, por lo menos hasta el jueves en la tarde, y algunas partículas hasta el fin de semana. Así que tendremos el regreso de los procesos alérgicos en gran parte del territorio nacional, por lo que llamamos la atención a las personas que son alérgicas a estas partículas africanas, porque serán muy densas y así, tornando el firmamento brumoso, aumentará los procesos alérgicos, incrementando la sensación térmica en todo el territorio nacional desde esta tarde y hasta el viernes. Veremos otras ondas tropicales que se encuentran en el Atlántico Central, moviéndose directamente hacia el Mar Caribe. No obstante, no tenemos ninguna amenaza ciclónica para nuestra región. Estas han sido las informaciones meteorológicas. No hay amenaza de lluvia, por lo menos la naturaleza no amenaza, aunque se ciernen otras amenazas. Hay otras. Hay otras amenazas, pero la naturaleza no amenaza hoy. Vamos a pausa. Regresamos con más. Esto es Despierta con CDN. A ustedes gracias por estar con nosotros. Un abrazo para ustedes. 7:22 minutos de la mañana. Tómense su cafecito caliente. Cuelen café. Cuelen su café claro. Todo el que pueda, cuele su cafecito claro. Vamos a los comentarios de ustedes que nos encantan en la red social Facebook Live. Allí tempranito tenemos a José Roberto Ventura Céspedes, que nos manda saludos, buenos días para todos. Pedro Celestino Rodríguez también, Francisco Marte, que piropea a Yuli. Raven Cosme, gracias. Bienvenida Catherine, saludos, les envían a todos ustedes de los sectores Las Tres Cruces de Jacagua. Un abrazo, gracias a toda esa gente linda por allá de Cuesta de Quinigua, Palo Alto, Ranchito, de Piche. A todos ustedes, gracias Rey, por mandarnos ese caluroso abrazo, ese caluroso saludo, cálido saludo, no caluroso, cálido. Frank Pérez Mota, si los asaltantes del Banco Popular devuelven el dinero, le rebajan la pena y le dan arresto domiciliario como a los corruptos. Gracias, gracias Frank. Raven Cosme está con nosotros desde Raven Cosme ya nos había saludado, pero también nos dice que nos mandan saludos desde Los Frías, Los López, Los Memes y Los Peligre. Saludos, Rey, gracias. Alejandro Ramírez, buenos días para Catherine, Yulisa, Nelson, Federico. Pienso también que los atracadores tienen que darle el mismo tratamiento que a los que se robaron miles de millones. Un abrazo desde Suiza. Xiomara Santana está con nosotros, al igual que Miguel Ángel Valdés Martínez. A ver, dice que este es uno de los peores directores de la CAST, el señor Fellito Suberví, que tiene todos los barrios sin agua potable. Miguel Ángel, ¿desde dónde nos escribes? Ayúdanos con eso para dar el dato, a ver si la gente de la CAST se apiada de ese sector o por lo menos explica qué es lo que está pasando. Andy Heredia, buenos días mi gente. El poder no se usa para reprimir al inocente, sino para hacer verdadera justicia a todos. Gracias, Andy. O Dani Peña, desde Atlanta, saludos para todos. Jeffrey Rodríguez también nos reporta fuertes, altas temperaturas en Las Terrenas. Todo el que pueda que coja para un río, comenta Jeffrey. Por cierto, ahí en Las Terrenas, arriba, en el Limón, hay un charquito que es una maravilla, un agua fresca, yendo hacia el Limón, una cosa divina. Así que bueno, si usted está en la playa y tiene calor, coja para el Limón. Es la mejor recomendación que le podemos dar. Alejandro, esta es Juana de Jesús, le comenta a Alejandro Ramírez, que también es uno de los seguidores, le dice, lo que pasa es que tenemos un país que se rige por el dinero. O sea, si tienes dinero y nombre, todo se vale. El pobre que se... es la triste realidad. Después ella dice, del mundo. Y yo coincido allí, del mundo. Catherine, les invito un café, lo estoy tomando. Saludos, Jocelyn. Buen café para ti, como nos dice Federico, todas las mañanas. Buenos días y buen café para todos. Continuamos con más. Continuamos con más. Vamos. Bueno, el presidente de la Sociedad Dominicana de Diario, Percio Maldonado, se ha referido al tema del Ministerio Público y de este documento que se ha publicado el fin de semana, donde hacen advertencias a los medios de comunicación y a los abogados en común, de que se tomarán medidas cautelares ante lo que ellos llaman una campaña de descrédito en su contra. Él dice que aquí se envuelve el peligro de que este documento se interprete como una amenaza a la libertad de expresión.
Nuestra compañera Yarilis Calcaños puede presentarnos, además, lo que dijo Percio Maldonado y lo que dijeron algunos congresistas que también entienden que es incorrecto amenazar a los abogados y a la prensa cuando el Ministerio Público es un ente que debe también responder ante cualquier inquietud de la ciudadanía. El comunicado de la Procuraduría en el que denuncia una presunta campaña de descrédito pagada con dinero ilícito por los cuestionamientos a los acuerdos arribados con imputados en casos de corrupción es ahora objeto de una fuerte polémica. Usted no puede llegar a un acuerdo sin saber qué se está pasando para encubrir a los ladrones. Y es que la advertencia del órgano persecutor de que recurriría a medidas cautelares para evitar la obstrucción de los procesos está siendo cuestionada desde el punto de vista de la libertad de expresión. El peligro de estas advertencias, digamos, hechas a nivel general, tienen el efecto negativo como que si pretendieran, digamos, impedir que la gente cuestione. Que ya esa vaina diga con una macana y un palo no le van a meter miedo a este pueblo. Y ese no es el tipo de conducta de este gobierno. Si se pretende producir algún nivel de retaliación, estarían enviando un mal mensaje porque no es lo correcto. El comunicado oficial se produjo justo después de las declaraciones emitidas por el presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado de los Estados Unidos, quien expresó preocupación porque alegadamente en el país solo se persigue a la oposición en la lucha anticorrupción. Yo pienso que eso tampoco tiene que verse con tanta sensibilidad como pensar que un legislador en cualquier parte del mundo o un ciudadano en cualquier parte del mundo que tenga libertad no pueda expresar una opinión. Es un ministerio público que solo acusa y persigue a exfuncionarios del gobierno del PLD y que para nada le interesa los más de 30 casos de corrupción, como es el caso del Intran. La Procuraduría defendió los acuerdos de culpabilidad con determinados imputados, asegurando que son de vital importancia para llegar a las cabezas de las organizaciones criminales. A raíz de los cuestionamientos, el Ministerio Público informó que procederá a subir a su portal de transparencia todas las acusaciones y actos procesales para una mayor edificación de la sociedad. Yarilis Calcaño, CDN. Bueno, ahí está. Miren, yo ayer estuve viendo la semanal del presidente. La vi completa. No suelo verla, pero quería ver si el presidente abordaba algunos temas que no los abordó. A propósito, el presidente se pasó la comparecencia con una tos seca. Parece que tiene lo que anda. Algún virus, lo que anda, como dicen ahí. Él tuvo una agenda limitada en el fin de semana, pero el presidente no baraja pleito con la prensa y con todo y tos seca. Estuvo allí y me gustó algo que él habló, una suerte de reprimenda a los funcionarios que le niegan información a la prensa, que la mandan para libre acceso a la información, que se acogen a los plazos extendidos y al final le dan a la prensa lo que ellos quieren, no lo que se requirió. Incluso dijo que hoy se iba a reunir con el ministro de la Presidencia para instruir a aquellos ministros que obligatoriamente e inmediatamente, esa fue la palabra que usó, inmediatamente le den las informaciones que requiere la prensa. No se refirió al tema del comunicado de la Procuraduría relacionado con la libertad de expresión y difusión del pensamiento, pero creo que la manera en que habló el presidente es una suerte de respuesta indirecta a aquellos que pretenden coartar la libertad de expresión y la libertad de prensa. Incluso Abinader dijo, pero yo hablo con ustedes como ustedes quieran, y yo me pongo aquí, que ustedes pregunten cuál es el problema. Y va a instruir a algunos funcionarios, dice él, porque muchos cumplen, para que inmediatamente le den las informaciones a la prensa. Creo que esa es la actitud que se corresponde a los que vivimos en un estado de derecho, en un estado de libertad, que creo que es lo que consciente o inconscientemente ha pretendido coartar ese comunicado del Ministerio Público, la Procuraduría. Yo no sé, vamos a seguir hablando que es un comunicado de la Procuraduría que reparte a diestra y siniestra graves imputaciones, pero no es preciso en identificar ni señalar a nadie. Ahí, por tanto, sale todo el mundo embarrado, incluyendo los opinadores
que contratan para que mientan. O sea, el Ministerio Público dice que no contrata opinadores para que mientan, de donde se infiere, magistrada, que hay otros que contratan opinadores para que mientan. Creo que es oportuna la respuesta que ha dado Percio Maldonado, que es el presidente de la Sociedad de Diarios, como oportuna fueron las respuestas del Colegio Dominicano de Periodistas y del Sindicato Nacional de Periodistas Profesionales, que plantean que van a defender con uña y dientes los espacios de libertades públicas y democráticas que hemos ganado en la República Dominicana. No nos atenemos a ningún subterfugio. El Ministerio Público dice que hace su trabajo, que los acuerdos a que llegan están amparados con la ley, que si amenazan con medidas contra los que opinan, lo hará dentro del debido proceso. O sea, que si aquí va a venir buscando a alguien, va a ser a través de un juez. Pero no van a venir a buscar. Sí, pero no van a venir. Eso es lo que está diciendo, pero a través de un juez. Pero en lo que se averigua el caso. Desafortunado, totalmente desafortunado ese comunicado, y la esencia de la discusión, el asunto de los acuerdos de delación primaria premiada. El Ministerio Público dice en ese comunicado que no se puede pretender criticarle que llegue a acuerdo con el nivel medio de la estructura criminal, porque su propósito es llegar a la cabeza. Es decir, que todo el que ha salido premiado, señalado directamente, es nivel medio. Ya lo sabe, Mimilo, el que está, el jefe de gabinete, todo eso está en el nivel medio. Querubines. Y eso no le interesa, sino arriba. Yo creo que ese encono, ese enfado de la Procuraduría con ellos mismos, se debe a que la cruzada moralizadora hasta ahora lo que ha provocado es mucho descreimiento, y la gente tiene desconfianza en eso, de esta lucha anticorrupción, que está encaminada solo hacia la función pública. La corrupción aquí solamente está en la función pública y determinada persona y determinados colores partidarios, pero aquí hay corrupción en esta sociedad hasta el tuétano. Lo dejo de ese tamaño. Miren, el tema de lo que dice el Ministerio Público, a mí lo que me sorprende es que ellos respondan con una especie de amenaza y no digan nada de la pregunta que se hace, que es genuina. Aquí hay una serie de acuerdos que no necesariamente tengamos que criticarlos, pero el principio de oportunidad, que sí está contemplado en nuestro código, en nuestro sistema jurídico, no es lo mismo que una delación premiada que no está contemplada en el sistema jurídico de República Dominicana. Y pareciera que algunas cosas se pierden en el límite de saber qué es una cosa y qué es otra. La pregunta simplemente quizás se aplacaba con una respuesta jurídica de parte del Ministerio Público. Yo creo que no había necesidad de amenazar, ni de hablar de temas procesales para quienes preguntan, no para quienes cometen el delito, sino para quienes preguntan. Y es legítima la pregunta de por qué este señor que tú acabas de mencionar, alias Mimilo o Aka Mimilo, es un actor de mediana estatura, cuando fue el que armó la estructura con la cual se le sacó al Estado Dominicano más de 27 mil millones de pesos. Entonces, la pregunta no deja de ser legítima. ¿Cuál es el parámetro con el que la autoridad define quién es medio y quién es alto? ¿O es que solamente los altos son los que pertenecen a partido político? ¿O solamente los altos son los que tenían identificación gubernamental de una tinta partidaria en específico? Yo creo que la pregunta no está mal y que la respuesta pudo haber sido más técnica y habrían quedado mejor. Hasta nosotros queremos saber en qué consiste el acuerdo de esta persona, de Mimilo, de alias Crisóstomo, del que se llama Ureña, y de una cantidad de Laterán, y de una cantidad de gente que hay ahí, que uno no comprende por qué, estando en medio de un proceso que todavía está abierto, tienen contratos del Estado de 2.500 y 3.000 millones de pesos. Es que yo creo que el país merece que se le dé una respuesta. ¿Por qué, estando en medio de un evento como este, no se han cancelado los registros de compras y contrataciones? ¿Por qué los acuerdos implican tanto beneficio para personas que ciertamente uno pudiera preguntarse, ¿y cómo es que este está en el nivel medio cuando él era el jefe de la estructura? Uno
asiente que hayan otras personas que daban órdenes, que presentaban firmas, pero no puede ser que el asistente de Jean Alain sea un ángel caído del cielo, que Mimilo Jiménez sea un ángel caído del cielo, pero además que tengan la poca cordura de andar haciendo exhibiciones económicas en el Distrito Nacional, en la República Dominicana completa, enrostrándole a este país lo bien que les fue, robando, dicho por el Ministerio Público, no por mí, robando, devolviendo un chin y saliéndose con la suya. Es que el mensaje que manda la autoridad no es bueno, no es positivo. Y no es solamente los imputados, por ahí andan los hijos haciendo todo tipo de exhibición de opulencia en esas redes sociales, sin guardar, señores, ni siquiera la pluma. Entonces yo creo que la pregunta es válida. Es más, nosotros también nos hacemos la pregunta. Y responder diciendo con que si usted pregunta, yo lo someto, no, es que esa no puede ser la respuesta. Esa no puede ser la respuesta. Y hay mucha gente que uno quiere y respeta. Y que uno entiende que lo que decíamos ahora por este caso, lo dijimos en el pasado por ellos, cuando ellos eran los que estaban metidos en la incómoda situación de ser perseguidos por un Ministerio Público que no era imparcial, era completamente parcial. Por eso dije hace un momento que la magistrada Miriam Germán debe cuidarse de que de su gestión a la de Jean Alain la única diferencia no sean los imputados. Y creo que ella es una persona garantista, la magistrada Jenny Berenice, el magistrado Wilson Camacho, y ellos no son la Procuraduría, además. La Procuraduría es un engranaje de ciudadanos comprometidos, muchos de ellos con 20 y 30 años, estudiando, trabajando, preparándose para que ese sistema no caiga. Como no cayó y no colapsó en la gestión de Jean Alain, en la gestión de Radamés Jiménez, en la gestión de Domínguez Brito, en la gestión de todo el que ha pasado por ahí, con matiz político, porque ahí hay mucha gente que son las que sostienen ese sistema. No son las caras que ustedes ven todos los días en la prensa los que sostienen un sistema como ese, pero sí son los que toman las decisiones que deciden mantener a flote o hundir el Ministerio Público. Las preguntas son válidas y amenazar a la prensa y a los abogados no necesariamente tiene que ser la respuesta. Yo creo que ellos pueden ser y son mucho más que eso y todavía están a tiempo de rectificar. Mire, yendo como Jack por partes, si uno ve esto en tema de forma, la Procuraduría debería hacer una autocrítica seria, profunda y reflexiva a lo interno. Porque en comunicación, si usted tiene que salir a comunicar lo que ya comunicó, es que no lo comunicó bien. Entonces, usted se toma un humildín de 500 miligramos, baja un poco la soberbia y aterriza en la humildad y reconoce que el comunicado, por lo menos en la forma, estuvo mal, porque resulta que nadie lo entendió. Si usted tiene que salir hoy a decir que eso no es una amenaza, que eso es simplemente una advertencia a las personas que están vinculadas a estos procesos. Entonces, si usted tiene que salir a decir eso, es que todos los directores de periódicos, que la prensa, que todos los comunicadores, que todo el mundo, menos 10, menos 15, entendimos esto como lo que realmente es, una amenaza. Una amenaza que nos retrotrae, y voy al fondo, a épocas felizmente superadas, donde se intimidaba desde el poder a la prensa. Y es importante destacar esto porque cuando usted señala indivisamente y no nomina, incluso de una manera muy responsable, la Procuraduría señala, esa ex empleada, no, mi querido, no, usted es un órgano del Estado Dominicano, ustedes no pueden hablar de que esa ex empleada, ¿cuál de esas ex empleadas? Porque me imagino que a lo largo de toda su historia hay muchas personas que ostentan la categoría de ex empleados. ¿A cuál ustedes se refieren? Tengan un poco de sobriedad y de responsabilidad a la hora de nominar, porque si usted sale a defenderse de una forma, tiene que defenderse completo. No, ¿por qué? Porque aquí lo que se demuestra es la asimetría que hay, la concepción asimétrica del Estado, ¿verdad? Del organismo del Estado que ostenta la titularidad de la persecución penal. No es poca cosa de la que estamos hablando, es todo el poder penal coercitivo del Estado Dominicano que se le están rotrando al ciudadano que sienta que es a él, en este caso a algunos periodistas, o a un colectivo menor o a un colectivo más amplio. Pero es una asimetría brutal.
Se trata de que el Estado está violentando a los ciudadanos, diciendo, primero lo que dices entiendo que lo estás financiando con dinero no lícito, por lo tanto ya te voy a aplicar una ley. Y segundo, voy a tomar medidas cautelares. No, lo voy a hacer con un juez. Bueno, pero con un juez se intervinieron teléfonos de doña Miriam y ya sabemos los niveles de blindaje que tiene la judicatura en este país, que nada más hay que ponerle al juez, cambiarle el número del teléfono y el juez va a decir, sí, intervenga en ese teléfono. O sea que no me diga que una sentencia es garantía de que realmente se ha hecho una criba que va a terminar en la defensa real de los derechos fundamentales de las personas sujetas a esas medidas cautelares. Yo hubiera querido que esa respuesta vehemente, contundente, inmediata del Ministerio Público, que hasta se dio el lujo de poner domingo en su nota de prensa, para que se sepa que trabajaron el domingo en la parte final, cuadrante inferior derecho, la hubieran tenido, ¿saben cuándo? Cuando se filtraron, miren estos dedos con esas comillas que están, cuando se filtraron actas de acusaciones, documentos internos de la Procuraduría, ahí se filtraron a la prensa y no hubo una autocrítica, no hubo una investigación, no rodaron cabeza, no sometieron a nadie, se filtraron. Mírenme a los ojos y díganme que se filtraron. Mírenme a los ojos y díganme que, vámonos de Calamar, vámonos al expediente de Jean Alain, mírenme a los ojos y díganme que al ritmo que vamos, cuando usted tenga una sentencia condenatoria con 5 o 10 años a Jean Alain Rodríguez y 40 gente fuera del expediente porque se acogieron al criterio de oportunidad, díganme que la sociedad dominicana se va a sentir resarcida. Nosotros no queremos meter preso a un procurador. Nosotros queremos que todo el que cometió un ilícito esté dentro de ese expediente y sea sujeto de las sanciones penales luego que se agote el debido proceso y hay una sentencia en firme. Todos, sin excepción. Si ustedes se pusieron a venderle a la sociedad quimeras diciendo que iban a meter preso a la Seca y a la Meca, y ahora resulta que por las razones que sean, pueden ser desde competencias profesionales, técnicas, experticia, niveles de difuminación, la trazabilidad, lo que fuere. Si se pusieron a eso y ahora resulta que tienen que dejar a todo el mundo fuera para poder trancar a uno, bueno, esa no es la idea de justicia, por lo menos no la que la sociedad dominicana esperaba. Y la seriedad no se demuestra con palabras ni con hechos del pasado, sino cotidianamente con acciones del presente, y el presente es ahora, 25 de junio del 2024. Yo dije que la Procuradora tiene un almuerzo con líderes de opinión y directores de medios el jueves próximo, al mediodía, en el Hotel Embajador. Ya yo le adelantaba a Albanelli Familia, directora de CDN, estuvimos hablando ayer. Yo no voy a asistir por varias razones, pero hay una porque le haría 2 preguntas incómodas a doña Miriam. La primera es si ese comunicado es de su factura. Ella, como se divulgó con la firma del Ministerio, de la Procuraduría, ella va a decir que sí. Además, yo le voy a preguntar si esta respuesta, tensión pizarra, de la que yo hablaba, desplegada todo lo largo y ancho, la Procuraduría responde con una foto amplia de Jenny Berenice. Mire, la Procuraduría responde, o sea, lo que está respondiendo es Jenny o la Procuraduría. Sí. Si esa respuesta, que yo creo que es parcial, que es sesgada, no voy a decir mentirosa porque ellos son que hablan de mentiras en su comunicado, si eso es de doña Miriam o es de Jenny y si el comunicado, entonces va a ser un asunto incómodo, porque yo creo que ese almuerzo de doña Miriam es una suerte de despedida, porque ella dijo que se va el 16 de agosto. Y ella debe irse por la puerta ancha. Y si se va con ese baldón de oprobio, de esa amenaza a la libertad de expresión, yo creo que si era pequeña la puerta por la que ella iba a salir por múltiples razones, esa puerta se va a achicar, se va a volver una ranura, una pequeñita raya, un intersticio, diría alguien. Entonces, que me aclaren esto, por favor. Aquí. Vuelve ahí ya para dejarle a cosas. ¿Esa respuesta la da Jenny Berenice a nombre de la Procuraduría o es la Procuraduría en sí? Es una buena pregunta, Nelson. Miren, durante demasiado tiempo hemos estado procurando y exigiendo que hayan culpables por los distintos casos de corrupción que se han presentado en la República Dominicana. Tanto se ha dicho que todavía en República Dominicana no se tiene un preso por un caso de corrupción, de los gordos me refiero. La lucha contra la corrupción requiere de valentía, que yo sé que hay muchos en el Ministerio Público que la tienen,
pero requiere también prudencia. Prudencia, porque es un asunto en el que millones de personas han puesto su fe, su esperanza y hasta su movilización. Aquí, pese a que algunos que han estado al frente de lo que en algún momento se llamó la Marcha Verde, ahora ostentan posiciones gubernamentales, no es falso que un grueso de la población dominicana en algún momento dijo, ya está bueno. Y dijo, ya está bueno porque precisamente esos casos de corrupción estaban a la vista de todos, porque se perdió el prurito, se perdió la vergüenza. Cuando uno lee este comunicado del Ministerio Público, hay quienes quizás se sorprendan, pero durante demasiado tiempo mucha gente le ha creído absolutamente todos los puntos y las comas a ese mismo Ministerio Público que, como dice Federico, no solamente arma expedientes, sino que los filtra. Y hay gente que les cree todo, el punto, la coma, la comilla y absolutamente todo. Y es que no funciona así, porque es que en el Estado de Derecho en el que vivimos y debemos vivir, todas las partes tienen su derecho, todas las partes tienen su verdad y tienen que ser escuchadas. Cuando se tienen a culpables o a criminales favoritos, empieza a deslucirse el principio de la búsqueda de la verdad. Y eso es lo que ha ocurrido precisamente con este Ministerio Público, que hoy luce no menos que arbitrario. La palabra es arbitrario. Nelson habla de la despedida de doña Miriam. Es cierto, nos han invitado y ojalá que esta no sea la despedida y tampoco que sea la bienvenida de nadie. Porque esta puede ser una carta de presentación también. Puede ser una carta de presentación, dirán algunos. Es delicado. Aquí se habla de poco profesional, etcétera. El principio del periodista, uno de los principios, tiene cuatro letras. 4 letras. Duda. Es más que legítimo que cualquier periodista tenga que dudar. Y hay que dudar de todos, incluso de ustedes, amigos del Ministerio Público, que repito, muchos tienen valentía, pero también tienen que tener algo que se llama prudencia. Ese Ministerio Público, señores, ¿cuántos días antes de la elección? No incluyó a unos... un par de días antes de la elección decidió someter a candidatos en un caso de corrupción. Entonces, el principio de la prudencia está faltando en el Ministerio Público. Yo no voy a entrar en las connotaciones, pero hay que hacer una revisión y yo coincido con Federico en que hay que observar dentro de esta institución qué ocurre. Y si la arbitrariedad en algunos momentos en las que definitivamente se está mostrando, pues deja de quedar evidenciada. Hay que manejarse con prudencia. Bueno, tenemos que ir a una pausa. Ya venimos. Tenemos nuestro invitado por aquí, que es el presidente del Senado, que está con nosotros el día de hoy. Hoy nuestro invitado a la entrevista de Despierta con CDN es Ricardo de los Santos, presidente del Senado y además senador por la provincia Sánchez Ramírez. Bienvenido, buenos días. Sí, gracias. Buenos días, Yulisa. Buenos días, Nelson, Federico, Catherine. Para mí un verdadero placer compartir con ustedes en este prestigioso espacio. Les agradecemos de antemano la invitación. Gracias por estar con nosotros. Primero podemos empezar con una buena noticia, que hay oro en Sánchez Ramírez, en Cotuí. Hay más oro. Más oro. Sí, porque recuerda que ya nosotros llevamos del año 1968, 69. Bueno, hay oro donde no se sabía que había. Se iniciaron las exploraciones, entonces ahí empezó Rosario Dominicana ya con las explotaciones en el año 1975. A partir de ahí han venido varias etapas. En el 92 se cerró porque la planta que había en ese momento no tenía la tecnología suficiente para lo que es la explotación de los sulfuros. Ahí se hizo un acuerdo con Placedón, ya Placedón negoció con Barry. Barry está explotando los sulfuros y ahora hay una empresa, no recuerdo el nombre, que tiene la concesión de donde apareció la nueva mina, donde apareció oro nuevamente, pero sí tiene un acuerdo con Barry. Ellos hicieron las exploraciones y la información que tenemos hasta ahora de que sí hay una buena cantidad de oro ahí en esa parte, que prácticamente era en la misma mina. Podemos decir que de donde se está explotando, donde no hay ni 1 kilómetro, o sea,
colindando, era el mismo yacimiento, pudiéramos decir. Mismo yacimiento, pero no se explotaría con la misma concesión, ¿o sí? Lo tiene una empresa concesionada, pero ya eso es lo que hace que la espina que esté explotando y la concesionaria pues se pondría de acuerdo. Senador, yo quiero preguntarle, estamos en un momento en el que se habla de distintas reformas. El presidente de la República ayer en la semanal hablaba pues de la manera en la que quizás se pretendan llevar adelante algunas de ellas. Usted ha planteado la posibilidad de que se incluya en la reforma constitucional la unificación de las elecciones municipales, de presidenciales. Quiero saber qué tanta voluntad hay en el Senado de la República para que este tipo de modificación sea parte de la reforma constitucional y qué tan avanzado está el proceso de sometimiento de este cuerpo de reforma. Fíjate, si tú consultas la clase política nacional en sentido general, todos los partidos, todos los políticos van a estar de acuerdo con la unificación de las elecciones, porque la verdad que para el país es insoportable tú tener dos procesos electorales con apenas 3 meses de separación y corriéndonos el riesgo de quien es el árbitro de las elecciones de febrero, también es el árbitro de las elecciones de mayo. Gracias a Dios, estos procesos pasaron sin mayores consecuencias, fueron bien manejados, bien arbitrados por la Junta, pero no corremos el riesgo de que todavía en mayo se esté discutiendo en los tribunales algo del proceso de febrero. Entonces, en medio de que aún no se haya definido lo de febrero, que estemos abocados a las elecciones de mayo, pero además el costo que eso le representa al país. Entonces yo soy de lo que entiende que las elecciones deben ser unificadas nueva vez, la Constitución debe modificarse para la misma, porque además eso evitaría ese gasto de dinero doble. Bueno, que me dice que ahora la nueva ley de régimen electoral, la 2023, establece claramente 7 niveles de elecciones. La Junta me puede decir, y yo lo entiendo, oye, son 7 niveles, tenemos que hacer conteo, el escrutinio de 7 niveles de elecciones. Pero yo propongo, o sea, yo me atrevo a proponer que lo que tenemos que hacer es ampliar la cantidad de colegios y poner un máximo de 200, 250 votantes por colegio, y ahí es un número que es manejable aún con los 7 niveles de elecciones, y no sometemos al país a estos procesos electorales que ustedes han visto los niveles de abstención que surgieron ahora. Fueron muy altos en los procesos pasados, y yo soy de lo que entiende que ese es uno de los motivos. La gente va en febrero a votar y ya 3 meses después nuevamente a votar. Nosotros sabemos que en todos los pueblos tenemos personas que trabajan a distancia, muchos que están fuera del país, que quieren ejercer el derecho al voto, que no están empadronados en el exterior. Entonces son muchas las cosas que nosotros entendemos, muchos los factores que entendemos que es viable para el país el que se unifiquen las elecciones. Antes era así y no teníamos tantos niveles de atención. O sea, ahora ese nivel de atención debe llamarnos a preocupación, pero además, les reitero, el costo que representa eso para la sociedad. ¿Pero usted ha hecho formal esta solicitud, en este caso, los que están manejando el proyecto de reforma constitucional? O sea, ¿hay una formal información? ¿Ha hablado usted con No, porque eso lo que estamos hablando es a título personal. Okay. Porque para modificar la Constitución, claro está, la misma Constitución establece cómo hacerlo. Sí. Se debe, mediante una ley, se presenta un proyecto de ley donde se especifican los artículos que se van a modificar de la misma, entonces ya se convoca, se puede aprobar esa ley, se convoca a la Asamblea Nacional y se revisan esos artículos para los cuales se ha llamado a la reforma. Ahora, mi opinión a título personal es precisamente, y mi preocupación, de que nosotros debemos buscar la manera de que se unifiquen las elecciones, y eso le daría grandes ahorros al país. Se gastaría mucho menos dinero, pero además tú no tienes esa campaña constante, porque tú terminas un proceso el 18 de febrero y el 19 de mayo arrancó el otro ahí mismo. Es decir, pero antes de febrero tú tienes las primarias que son en octubre, que deben hacerla todos los partidos políticos. Entonces yo también le digo a la Junta, pero los partidos políticos tienen menos capacidad para organizar, aunque es supervisado por la Junta, las primarias, y las primarias son una cantidad de candidatos enorme. Y le puedo poner un ejemplo, en municipios donde la cantidad de regidores son 9, por decir un número, tú te encuentras con 30, 35, 40 precandidatos, eso es en todo el país.
y los partidos manejan esos procesos internos y se hacen esas elecciones internas y se termina bien. Entonces nosotros tenemos primarias en octubre, que se moviliza todo el país, elecciones en febrero y elecciones en mayo. O sea, yo entiendo que debemos buscar la manera que si unificamos y solo tenemos el proceso de octubre y el proceso de mayo, pues le reitero, yo entiendo que nos ahorraríamos una gran cantidad de dinero y le daríamos más paz y más tranquilidad al país. El presidente Abinader ha señalado, digamos, sus dos tópicos principales de cara a una posible reforma constitucional: el blindar con un candado de supermayorías el tema de la reelección, de la modificación de la reelección y lo que sería el Ministerio Público Independiente. Pero algunos legisladores han ponderado la necesidad, quizás, y en sintonía con la que la ciudadanía, muchos sectores piensan, de que quizás los niveles de representación de los congresistas tienen un quantum, una cantidad que quizás es demasiado. Y sin ir más lejos, en procesos electorales pasados, en la circunscripción 2 del Distrito Nacional, hubo diputados con 1.200 votos. Y en la provincia se ha contemplado a lo interno del Congreso, o qué opinión tiene usted personal en cuanto a si se debería ampliar la capacidad de representación cuantitativa de los legisladores para, digamos, reducir un poco el tamaño del Congreso. Mira, eso debemos analizarlo a profundidad, pero una reforma fiscal, una reforma constitucional, yo entiendo que debe abarcar otros temas, debe abarcar varios temas. Por ejemplo, cuando hablamos de que se le quiere poner un verdadero candado, yo estoy totalmente de acuerdo con que ese candado se ponga con una cantidad súper calificada, o sea, que sea inalcanzable para ningún partido político, porque de buenas a primeras viene un partido, por ejemplo, el caso del PRM, ahora mismo, va a tener a partir del 16 de agosto una mayoría muy amplia en ambas cámaras, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados. Cualquier presidente que tuviera la mala intención decidiera, bueno, yo voy a modificar la Constitución para que se pueda mover y habrían las condiciones. Ahora, si nosotros buscamos una cantidad súper calificada que yo he propuesto, de unos 25, puede ser hasta un 100% de los legisladores, de los asambleístas, para que se pueda modificar la Constitución para nueva vez a la nación. Ahora, otro tema que yo entiendo que nosotros debemos considerar en una modificación constitucional, precisamente el tema del Ministerio Público. Luis Abinader se despojó con un derecho que le asiste en la Constitución y decidió poner a un Ministerio Público independiente, pero eso debe buscar la forma de institucionalizarlo, de buscar la manera de cómo se pudiera institucionalizar para que el Ministerio Público sea independiente. Pero hay otro tema con el que yo tampoco estoy de acuerdo, a título personal. Yo no estoy de acuerdo con que el Procurador General de la República sea parte del Consejo de la Magistratura. Y ustedes me dirían, ¿por qué? Bueno, muy sencillo. El Ministerio Público es parte acusadora. Entonces, el acusador no debe elegir a quien va a conocer de sus acusaciones. Por eso yo entiendo que el Procurador General de la República no debe formar parte del Consejo de la Magistratura. Entonces, muchos se preguntarían, pero ¿cuál sería la forma, de qué manera se pudiera instituir que el Ministerio Público es independiente? Yo, a título personal, también tengo mis opiniones. Eso es Ricardo de los Santos quien le estás hablando, no es que lo hemos discutido en ningún lado. Por ejemplo, pudiéramos utilizar el método que se utiliza en México, que el Poder Ejecutivo manda una terna al Congreso de 3, pero también esa terna puede ser escogida por el mismo Consejo Nacional de la Magistratura, se envía al Consejo al Congreso y que el Congreso de esa terna pues elige quién sea el procurador. Es decir, ¿qué es lo que estamos buscando? Es evitar, señores, lo que sucedió en el pasado, que por eso se quedaban tantos hechos bochornosos, impunes dentro de la administración pública. Y desde que salía una acusación, un expediente, la misma acusación te decía claramente la introducción, el desarrollo y la conclusión del proceso. ¿Por qué? Porque lo que tenemos era un compañerito que lo que buscaba la manera de proteger a sus compañeros. Sí, escuchándolo hablar usted de la reforma constitucional, me doy cuenta de que no hay una coordinación con el Ejecutivo, porque el presidente ha dicho que puso en manos de su consultor jurídico la elaboración y se habla de 2 temas, usted habla de otros temas. Quizás, como se dice que ustedes como partido constituyen una mayoría, debiera haber alguna coordinación. No tanto para la reforma fiscal, que ya es un tema más árido, pero
el presidente ha puesto el tema de la reforma fiscal, pero la gente lo que está como inquieta, ¿qué es lo que viene? Ayer él decía, en la semanal, que en los próximos días se van a conocer los temas, pero tal vez debiera haber una mayor coordinación entre ustedes, porque desde fuera uno ve como que no sabe qué es lo que se está moviendo. Pero mi pregunta va dirigida a algo que dijo recientemente José Ignacio Paliza, en condición de presidente del PRM. Dice Paliza que la segunda mayoría es la fuerza del pueblo. Y usted, mejor que yo, sabe por qué él ha hecho esa precisión. Porque hay algunos senadores de otro partido, electos en alianza con el PRM, que están haciendo un bloque para constituirse en segunda mayoría. ¿Usted comparte esa opinión del presidente del PRM, que la segunda mayoría es la fuerza del pueblo? Indiscutiblemente. O sea, eso es algo que nosotros nadie lo puede negar, porque fuimos a un proceso electoral. Los partidos pueden formar su bloque, pero fueron aliados a nosotros. Eso no quiere decir que ellos puedan alegar de que conforman la segunda mayoría, si todo el mundo está claro de que nosotros con los partidos aliados sacamos 29 senadores y que la Fuerza del Pueblo sacó 3. Es decir, que en el Senado de la República está claramente planteado y se entiende que la segunda mayoría es la Fuerza del Pueblo. En cuanto usted dice, Nelson, que entre nosotros no se ve una coordinación, lo que sucede es que el proyecto de modificación a la Constitución, el presidente de la República se ha enfocado y ha planteado 2 puntos específicos, pero aún no se ha presentado ningún proyecto. Entonces, uno emite su opinión a título personal, claro está. Ahora, eso no quiere decir que si del Ejecutivo bajó un proyecto, que no nos sentemos, lo discutamos y que sea el mismo que se apruebe. Pero las debilidades que nosotros vemos que se pueden mejorar en una reforma a la Constitución, pues uno lo expone, pero al final lo que prima es el consenso. Al final, cuando nos ponemos de acuerdo, consensuamos, y la decisión que venga cuando se somete el proyecto, pues ahí quedará claramente establecido. La duda que tiene la ciudadanía de que si esto, si aquello, es que una modificación a la Constitución es clara, porque hay que establecer en una ley qué es lo que se va a modificar de la misma. Senador, ¿tienen ustedes como miembro del Partido Revolucionario Moderno, como senador por el Partido Revolucionario Moderno, información a propósito de todo lo que se ha dicho de un lado y de otro, de lo que va a incluir una reforma constitucional, fiscal, laboral? ¿Tienen ustedes información, primero, de qué contiene y segundo, de cuándo será presentada al Congreso Nacional? Fíjate, Yulisa, ese es un dato que nosotros aún no lo tenemos. No sabemos porque recuérdate que estamos hablando de una reforma fiscal integral. Eso representa que tú tienes que presentarle al país mejora en la calidad del gasto, pero también buscar la manera de tú percibir más ingresos. Precisamente ese es el objetivo de la reforma. Entonces eso es algo que se está discutiendo, que lo estarán discutiendo los técnicos con el presidente, pero nosotros sí lo que estamos en el Congreso es a la espera de cuando lleguen ambos proyectos de reformas, tanto el proyecto constitucional como el de reforma fiscal. Pero el Senado aún no tiene información. Entonces. No, hasta ahora nosotros no tenemos ninguna información de qué es lo que se plantea la reforma. Lo que sí sabemos que se viene con una reforma integral donde se plantea dentro de ellos lo que es la modificación del Código Laboral, yo se lo puedo adelantar a ustedes, y lo que es la modificación de la Ley de Seguridad Social. Eso nosotros tenemos el compromiso de hacerlo. Senador, yo quiero preguntarle sobre su rol legislativo. Cuando usted, si no me equivoco, cuando ya usted tenía algún tiempo en el Senado de la República y cuando fue electo además como presidente del Senado, indicó que iba a darle seguimiento a un conjunto de leyes que aún están sin ser aprobadas, algunas de ellas que las manda la propia Constitución de la República. La ley de referéndum, por ejemplo, que está todavía ahí, parece perdida en el Senado, Cámara de Diputados. ¿Qué ha pasado con este conjunto de leyes que la Constitución obliga además a que sean revisadas y que hasta ahora pues no se tiene ninguna noticia? Sí, son una gran cantidad de leyes que nosotros tenemos el compromiso y que aunque desde afuera no se vea, se está trabajando con ellas. Porque un proyecto de ley, a veces la sociedad lo que percibe las discusiones en el Pleno, sí. Pero cuando una ley, un proyecto de ley ya baja al Pleno, es porque tiene horas y horas y horas de trabajo en comisiones.
Nosotros estado trabajando constantemente con el famoso Código Penal que tanto la sociedad espera. Ustedes recuerdan que fue aprobado en el Senado de la República y perimió en la Cámara de Diputados. Nosotros vamos a retomar el tema nueva vez porque entendemos que no podemos seguir con ese Código Penal. Y yo pongo un solo ejemplo que a mí me llena de preocupación de entre tantos que hay. Ese nuevo código habla de 72 nuevos tipos penales. Pero hay una parte, y ponemos un ejemplo, una persona va a robarle a un ciudadano, en el medio de robo lo mata. Entonces, con el código que tenemos, ¿qué hace el tribunal? Que acoge el caso más grave, que es el asesinato, pero el robo quedó impune. Así es. Entonces, el nuevo código plantea el cúmulo de pena y que esa persona sea juzgada por los dos hechos que cometió. Entonces, son de las cosas que nosotros vemos y la importancia que tiene el código. También nosotros tenemos el compromiso con el Código Civil, Ley de Agua. Tenemos una gran cantidad de proyectos que estamos trabajando en ellos. ¿Qué ha pasado con la ley de referéndum, por ejemplo, que está en cuestionamiento sobre si la modificación en la Constitución debería ser pasada precisamente por ese sedazo? Sí, la ley de referéndum aún no se ha trabajado, pero déjame decirte, yo soy de lo que entiende y con la ley de referéndum estoy totalmente de acuerdo, pero caemos en lo mismo. A mí particularmente me gustaría que primero se apruebe esa cantidad súper calificada para la modificación del mismo, porque el referendo también tiene una situación que a mí me preocupa. Un referendo, viene un presidente que se quiere quedar y aprovecha el momento, todos tenemos altas y bajas. Aprovecha el momento que tiene la más alta popularidad, somete un referendo y ya el referendo le dio potestad para reelegirse. Entonces, por eso que nosotros queremos y tenemos la preocupación de ponerle el verdadero candado que la Constitución necesita para que nosotros nos acojamos. Y hemos visto los resultados, por ejemplo, de Estados Unidos. ¿Cuánto no daría Estados Unidos por tener a un Barack Obama ahora como candidato? Pero la Constitución se lo prohíbe. Y de eso tenemos que estar claros. ¿Y qué hace él? Bueno, aportar de donde esté, que es el pensar de Luis Abinader, un activo joven, un hombre que sale de la presidencia joven con sus 8 años cumplidos. Todo lo que viene es a servirle al país. Y para servirle al país no solo se sirve desde una posición, no solo de la presidencia. ¿Te está comparando Barack Obama con Luis Abinader? Bueno, no, te voy a decir, lo que quiero es que el país nuestro va a tener a un líder que va a concluir 2 periodos, una forma, un gobierno ejemplar, el gobierno más transparente, más honesto que hemos tenido hasta el día de hoy en la República Dominicana, de Luis Abinader. Entonces, un hombre que tiene todas las condiciones, goza de plena juventud, y él dice, mire, yo quiero poner un verdadero candado. Yo hice un compromiso de 2 periodos y nunca más. Pero, lamentablemente, la Constitución, ustedes han visto cuántas veces se ha modificado con un interés particular. Entonces, tenemos que desinteresar y que todo el que aspire a la presidencia de la República sabe que va con la única opción de aspirar 2 periodos y nunca más. Senador, cuatrenios van y vienen y hay ese cúmulo de leyes pendientes. Están más de 70 que ordena la Constitución. En su edición del día de hoy, el Diario Libre señala que 113 proyectos de leyes están pendientes de perimir de aquí a que se acabe la legislatura el próximo 26 de julio. A lo mejor son de esos mismos también, esos 70 con esos 113. Pero el presidente habla de 12 reformas más las constitucionales. Es decir, que hay una batería de reformas a la vista y solamente hay 8 legislaturas en este segundo cuatrenio del presidente Luis Abinader. ¿Existe una coordinación, como señalaba Yulisa, a nivel ya de hoja de ruta de la reforma a nivel entre el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo? En términos reales, ¿qué se va a priorizar, habida cuenta de que 8 legislaturas puede que no sea un tiempo suficiente para impulsar todas estas reformas? O aprobaciones de leyes pendientes. Fíjate, yo entiendo que 8 legislaturas son más que suficientes. Siempre y cuando, pues... pero no lo han sido en 16 años. Bueno, no lo han sido en 16 años para un señor Loya, pero eso no quiere decir que no hayamos ido avanzando en un sinnúmero de leyes nuevas que se han ido aprobando. Y te digo algo, cuando tú tienes que revisar el Código Penal, eso no es un trabajo de 2 días, claro está. Todo el mundo sabe las circunstancias por las que no se ha aprobado el Código Penal. Pero cuando tienes que abocarte al Código Civil, también tú tienes que ver que tú vas a trabajar un proyecto de ley
de 500, 1000 artículos. Entonces, eso te da a ti también ciertas limitaciones, porque el tú hacer una reforma a una constitución, a una ley, tú modificar una ley o crear una ley nueva, eso no es un trabajo que tú lo haces de hoy para mañana, pero les reitero, nosotros, gracias a Dios, hemos tenido buen rendimiento. Nosotros, ustedes ven la productividad, cómo ha ido, que tenemos un pasivo legislativo, sí, pero nosotros nos comprometemos a que vamos a seguir trabajando, vamos a seguir impulsando esas reformas. Entonces, la reforma, y mira qué bien que usted lo plantea, el interés de nuestro presidente de esas reformas que necesita la sociedad, y que todos estamos claros de que se necesita. La sociedad en sentido general está clara. Y es muy probable que quien verdaderamente venga a hacer un mejor uso o a disfrutar más o a manejarse más desahogado con esa reforma es el gobierno de a partir del 2028. Es muy probable que reformas de esas no sean aplicables en estos 4 años, tal y como usted dice, pero tenemos que iniciar de alguna manera, y el país no aguanta más sin verdaderamente una verdadera reforma integral donde se procura eficientizar el gasto, mejorar la calidad del gasto, y de igual manera que se aumente lo que son los ingresos para poder dotar el país de las obras que necesita y de un gobierno que verdaderamente se vea el desarrollo y el avance, como se ha venido demostrando en este gobierno con esa precariedad de ingresos. Todo el mundo ha visto todo lo que se ha hecho en los 4 años de Luis Abinader, precisamente por lo que siempre hemos dicho. Estamos frente al presidente que ha manejado los recursos públicos con la mayor, podemos decir, con el mayor nivel de lo que es la transparencia y la honestidad. Sí, sin ánimo de desviar la conversación, pero tiene mucho que ver con su condición de legislador y de transportista. El tema de la seguridad vial se instala por tiempo, ahora mismo está instalado ahí. Se habla de modificación de la ley 63-17. Yo recuerdo en el acto de juramentación de usted como, bueno, reelección creo, como presidente de FENATRADO, entre paréntesis, tenemos una capacidad de convocatoria ahí. Había medio gobierno, 3/4 partes de gobierno, comenzando por la vicepresidenta de la República. Usted está bien estimado. Gracias. Estos son tiempos, ya no se habla de los famosos patanistas, antes siempre, que causaban muchos accidentes. Siguen los accidentes, pero ya no están. Pero como que hemos mejorado, ¿verdad? Ha mejorado, pero sustancialmente. Muchas gracias. De los vehículos pesados. Usted hablaba de los ejes que maneja FENATRADO, de medio ambiente, de modernización del transporte. ¿Qué usted cree que se puede hacer y qué puede aportar desde el punto de vista del transporte para que nosotros no sigamos en los primeros lugares de cantidad de víctimas mortales en accidentes viales por 100.000 habitantes? ¿Qué usted cree que se puede hacer a propósito de que el tema de la modificación de la ley está en la palestra y que va para allá, para el Senado? Sí, yo entiendo que nosotros debemos enfocarnos en 2 ejes fundamentales. Primero, hay que seguir motivando, incentivando el transporte masivo, porque el transporte masivo de una forma u otra te descongestiona, pero lo principal, donde nosotros debemos hacer el mayor esfuerzo, es en la educación. Señores, aquí la mayor cantidad de accidentes es precisamente por la falta de educación vial. Nosotros debemos empezar desde niños, desde las escuelas, para que nuestros niños, que déjenme decirles que a veces les sorprende, cuando un niño ya ve a una persona que baja un cristal y bota una basura, le critica eso. O sea, también estamos avanzando. Pero yo creo que nosotros, porque tenemos una gran realidad, el crecimiento vertical que tienen las grandes ciudades, ponemos como ejemplo Santo Domingo, la capital dominicana, en un solar donde tú tenías una casa y que vivía una familia que podía tener 2 o 3 vehículos, ahora tú tienes una torre donde te viven 50, 60 familias, y tú lo multiplicas por 2, a cuánto ha aumentado el parque vehicular, y la vía precisamente son siempre prácticamente la misma, gracias a los elevados, los túneles, pero no son suficientes. Ahora, cuando nosotros logremos instaurar en el país un transporte masivo
totalmente eficiente, que en la línea que se está trabajando. Ustedes recuerdan que, por ejemplo, lamentable que tenemos que mencionar la muerte del compañero Alfredo Polinario Cambita, un compañero que acabamos de perder, todo el sector y el país siente esa muerte. Ustedes recuerdan que ahí en las Núñez de Cáceres teníamos 200, 300 carritos de concho. Pues ahí se instaló un corredor con autobuses y ya la vía siente ese descongestionamiento. Así se han hecho otros corredores. Entonces nosotros tenemos que trabajar con la educación vial y yo les sugiero también a todos los gremialistas a que si pueden, nosotros como Fenatrado tenemos nuestra propia escuela de choferes donde le damos no solo manejo de la práctico del camión, sino que también en coordinación con el IFOTEP le damos capacidad de manejo de conflictos, de inteligencia emocional a nuestros choferes, del manejo de la defensiva, y eso, gracias a Dios, nos ha ido ayudando, y por eso ustedes ven que se ha disminuido que todos los días que una patana aquí, que una patana, claro está, siempre van a suceder esos accidentes, y una razón por la cual yo siempre he dicho que esos accidentes ocurren, precisamente, Nelson, es lo siguiente. Aquí en este país solamente enseñamos al que está supuesto a saber. Me explico. Ustedes que andan en vehículos livianos, para ir a renovar, eso es una sencillez. Usted va y renueva su licencia de conducir. Entonces, yo que soy un chofer de vehículos pesados, tengo que ir allí a sentarme a tomar una charla 1 hora, 2 horas. Entonces, esa charla deberíamos dársela a todos los ciudadanos. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que usted que maneja un vehículo liviano no conoce en sí cómo se maneja el vehículo de carga. Entonces, ¿qué sucede? Usted su vehículo liviano a 30 kilómetros por hora, usted puede detener la marcha en una longitud de 15, 20, 30 metros. Ahora, el camión cargado a los mismos 30 kilómetros por hora necesita 50, 60, 70 metros para poder detener la marcha. Usted que no tiene conocimiento de eso, usted entra y ahí viene la coalición, porque el camión cargado no frena igual que el vehículo liviano. Pero otro factor que yo creo que debemos enseñarle a todos, a veces ustedes se encuentran y dicen, ese patanita sí es bruto, que pone las direccionales para doblar a la derecha, pero tiene que desplazarse hacia la izquierda. ¿Para qué? Para poder hacerle trazado en el ángulo. El que no tiene conciencia de eso, ve que la patana giró a la izquierda y le cruza por la derecha. Entonces ahí viene el famoso punto ciego, que todo vehículo lo tiene, por pequeño que sea. Hay un vehículo, hay un punto que a ti se te coloca un vehículo en el lado y tú no lo ves. El punto ciego, todo vehículo lo tiene. Y si un vehículo pequeño, un vehículo liviano tiene un punto ciego, imagínense ustedes el punto ciego de una patana de cuánto es. Entonces, cuando el chofer dobla, ahí viene la coalición. ¿Por qué? Porque ese chofer de vehículo liviano no tiene ese nivel de conciencia para saber de que el patanita se desplazó a la izquierda, pero es para poder hacer el trazado y girar a la derecha. Se habla de endurecer la pena, ¿usted está de acuerdo con eso? ¿De? Endurecer las penas. Sí, esto, yo estoy de acuerdo. Mire, señores, en todo en la vida, lo que más corre, después de la educación, entonces tenemos que ver nosotros cómo también podemos endurecer el régimen de consecuencias. Por eso estamos hablando de un nuevo código penal, porque entendemos que debe haber el cúmulo de penas para que el régimen de consecuencias no permita que se estén cometiendo infracciones y que muy bien, gracias, y que nada pasó. Es decir, que debe ser una preocupación de todos los ciudadanos y ciudadanas, porque la verdad es que todos apostamos a tener un mejor país, todos apostamos a tener un parque, una circulación de vehículos más apropiada. Nosotros tenemos un gran congestionamiento, porque además, recuerden ustedes que antes una pareja se casaba y lo primero que pensaba era en su casa. Ahora primero es los dos vehículos y después los... Señor de los Santos, en su condición de presidente del Senado, ¿cuál es su opinión respecto del comunicado del Ministerio Público, que ha causado un gran revuelo porque habla de consecuencias y de procesos a las personas que critican o que hacen preguntas respecto del tema de los acuerdos con las personas imputadas por temas de corrupción? Fíjate, yo soy muy respetuoso de áreas que no son de mi competencia, pero sí me atrevo a sugerir que yo entiendo que debe haber un acercamiento entre la Procuraduría
y los medios, porque todo el mundo sabe que vivimos en un país democrático, en un país donde la libertad de expresión, eso lo establece la Constitución. Entiendo que en algunos de los casos no se ha dado el mejor de los manejos, eso debe tratar de buscársele una salida o una cosa, pero le reitero, debe haber un acercamiento. Yo entiendo que ya nosotros hemos madurado bastante como ciudadanos, como país, tenemos una democracia muy fuerte y la misma debemos buscar la manera de que ese tipo de encontronazos no se den, porque al final quien pierde es la sociedad en el sentido general cuando se presentan ese tipo de situaciones. Senadora, perdón, Catherine, tengo una pequeña pregunta de redes sociales para usted que le han puesto en Twitter. Por favor, preguntarle al senador si está el Senado dispuesto a revisar la reforma a la Ley de Aviación Civil, tal como ha dicho Alfredo Pacheco en la Cámara de Diputados, luego de la queja de los pilotos. Nosotros siempre estamos abiertos a que, señores, en la vida todo es perfectible. Todo lo que haya que sea necesario que se revise, yo estoy totalmente de acuerdo y así lo están todos los legisladores, porque les recuerdo, siempre debemos aportar a la mejora. Y si hay una propuesta en cualquier proyecto de ley, en cualquier ley de modificación que venga a aportar y que venga a mejorar, nosotros siempre estaríamos de acuerdo a hacerlo. A propósito de la pregunta que habíamos planteado antes sobre el asunto del Ministerio Público, actualmente está vigente. Y ya en lo que el HIVA viene, tiene 6 meses vigente la ley del DNI, proyecto de ley que fue aprobado por el Senado de la República. Usted nos habla hoy, senador, de un Senado que quiere escuchar, que está dispuesto a trabajar, que pasa tiempo revisando los proyectos de ley, pero esa ley del DNI se firmó de manera express y es una ley que definitivamente vulnera compromisos y principios del periodismo libre. Así lo ha hecho saber la Sociedad Dominicana de Diarios. Quiero saber si está dispuesto el Senado a revisar eso y cómo cataloga o califica ese proyecto de ley. No, inmediatamente se reintrodujo un proyecto de modificación a la misma. Eso se está analizando, se está estudiando. Y es lo que le digo, nosotros siempre estamos abiertos en cuanto a la mejora, al perfeccionamiento o... siempre entiendo que todo lo que hace el hombre, todo lo que hace el ser humano es perfectible y nosotros nunca nos oponemos a que lo que haya que rectificar, haya que mejorar, pues siempre pero estamos... Pero lo que la HIVA viene, aprobaron la ley. Sí, pero no ha entrado en vigencia. No ha entrado en vigencia precisamente porque se entiende de que necesita algún tipo de modificaciones. Senador, usted es representante de Sánchez Ramírez, una provincia minera del inicio de la colonia. Hay un proyecto de ley para modificar, o se está discutiendo en el Ministerio de Energía y Minas, un proyecto de ley para modificar la 146-71, la Ley General de Minería, que tiene 53 años. Y a propósito del descubrimiento de este nuevo hallazgo minero ahí en Sánchez Ramírez, que no hace más que hacer valer el potencial minero de su provincia, ¿cómo se está analizando, y sobre todo de su perspectiva legislativa, el abordaje de las regalías, el abordaje de los aportes que tendrían que hacer las empresas mineras en las comunidades donde desempeñan su explotación, la sostenibilidad ambiental? Sí, fíjate, la ley de minería aún, la modificación de la misma, tiene muchos años que se está trabajando, pero no ha llegado al Congreso. Lo que sí establece en cuanto a los beneficios es la ley de medio ambiente y recursos naturales, la 6400, en su artículo 117, párrafo segundo, establece claramente que donde se esté llevando a cabo la explotación minera de un recurso natural no renovable, el 5% pertenece al o los municipios donde se esté llevando a cabo dicha explotación. ¿Usted lo considera suficiente eso? Eso, ojalá y eso llegara ese verdadero 5% a las comunidades, que serían más que suficientes, entiendo yo, pero lamentablemente eso nunca ha sucedido. Hemos mejorado bastante en el gobierno del presidente Abinader. Nosotros, como provincia minera, no podemos decir que estamos recibiendo el 5%, claro está, pero en el gobierno pasado nosotros lo que recibíamos ya en la provincia de Ramírez eran 200 millones de pesos al año, y ya con la llegada de Luis, pues ya vamos en 400 millones de pesos. Nosotros aspiramos a que sí se otorgue y se cumpla con la ley, que precisamente se otorgue el 5% tal y como establece la ley 6400. Senador, ya estamos en los minutos finales. En el Senado no se puede hablar propiamente de barrilito, porque esos beneficios que reciben los senadores tienen otro nombre. En estos días se decía
que el próximo senador del Distrito Nacional no va a renunciar a esos beneficios, como sí lo hizo la actual senadora, y que va a ocurrir lo mismo con el nuevo senador por Santiago, como sí lo había hecho Eduardo Estrella. ¿Qué usted considera? Algunos senadores, algunos electos, han dicho que por el contrario, ellos necesitan para su provincia. Hay algunos en la Cámara de Diputados que dicen que debiera ser más. Ese tipo de compensación, de beneficio, ¿cómo usted la cataloga? Sí, fíjese, es un fondo social que se maneja con total y absoluta transparencia. Eso se le asigna X cantidad por la cantidad de habitantes al senador y tiene que liquidar eso mensualmente. Usted liquida, usted lleva factura de todo lo que entregó, e inclusive con copia de cédula y todo eso de los beneficiarios. Yo soy de lo que entiende que ese fondo social, y le voy a explicar con detalle, en mi caso particular, cómo yo lo he manejado. No solo el fondo social, también las exoneraciones. Cuando yo llego al Congreso, claro, no todos los legisladores tienen la oportunidad de llegar con su vehículo, como llego yo, con mi vehículo propio. Yo no he usado vehículos del Senado ni ahora siendo presidente. Yo sigo usando mi vehículo personal. Esas exoneraciones que yo he hecho, todo el mundo sabe de que el país aún tiene mucha deficiencia en el área de la salud, muchas precariedades en muchas comunidades. Yo con mi primera exoneración fui y la negocié por una ambulancia y un carro fúnebre y yo pagué la diferencia. Cuando empiezo a dar el servicio con la ambulancia me doy cuenta que una no es suficiente. Viene la otra exoneración, la cambio por una ambulancia y otro carro fúnebre. Al fin, que en los años que tengo como legislador, yo con eso tengo 4 ambulancias dando servicio 24 horas al día a mi provincia, que no es el trabajo del legislador. Ahora, usted ve a una familia con un paciente en un hospital que hay que trasladarlo y que se le va a morir ahí porque no hay una ambulancia para llevarlo a un centro especializado. Yo soy de provincia pequeña, yo no tengo un centro de trauma en la provincia de Sánchez Ramírez, o sea, no tengo ese hospital, esa clínica que reúne las condiciones para casos especiales. Entonces, aún con las 4 ambulancias, nosotros a veces nos vemos en la situación de que de 2 o 3 pacientes que hay que trasladar, pues la ambulancia que estén disponibles, elegir, no, vamos a llevarnos el que está en peor condiciones para volver a buscar el otro. Aparte de eso, de las 4 ambulancias, también tenemos 7 carros fúnebres. Eso no es un servicio, no es una obligación tampoco, ni son de las funciones de un legislador. Ahora, tú como representante, tú no puedes vivir de espalda a los problemas de tu comunidad. Yo decidí, bueno, yo voy a erradicar, porque lo último que uno hace, señores, cuando se le muere un ser querido, es darle cristiana sepultura, y debe hacerse con el mayor nivel de dignidad posible. Entonces yo dije, yo tengo que erradicar aquí a que los muertos de aquí vayan de que en una cama de una camioneta, o que entonces, por eso nosotros hemos invertido y en toda la provincia tenemos 7 carros fúnebres dando esos servicios que, les repito, esa no es una función que establece la Constitución a mí como legislador. Ahora, sí, la Constitución establece que yo soy representante, las funciones mías son fiscalizar, representar, legislar, la principal. Pero como representante yo no puedo vivir de espalda a la comunidad. Ese fondo social, señores, cuando yo bajo los sábados a mi oficina, porque tengo que pasar la semana trabajando en el Congreso, la cantidad de personas que yo recibo son enormes. Pero ustedes ven personas con necesidades de una recetica de 500, de 1.000 pesos, de esto y el otro. Nosotros tenemos que buscar la manera de darle asistencia a esas personas. Es decir, desde afuera se ve muy bien. Yo felicito a quienes no lo usaron, yo lo felicito porque, y se explica, en las grandes ciudades quizás no tienen esas necesidades. Ahora nosotros que somos de provincia, que somos de pueblo, sí sabemos las necesidades que hay, que de una forma u otra, aunque no sea responsabilidad nuestra, pero usted ver a una persona en ciertas condiciones y que necesita una ayuda y usted no dársela, pues usted... ¿Recuperó su WhatsApp, senador? ¿Perdón? ¿Ya recuperó su WhatsApp? Sí, gracias a Dios y a los servicios de inteligencia los recuperamos rápidamente. ¿Y mantuvo el mismo número? Sí, igual, todo, gracias a Dios. Bueno, gracias a Ricardo de los Santos, senador de la provincia de Sánchez Ramírez, además presidente del Senado, nuestro invitado el día de hoy. Gracias a usted y para mí siempre será un verdadero honor poder compartir con usted en este prestigioso espacio. Gracias, que tenga buen día. Vamos a...
Tenemos una información de último minuto para ustedes, para que eviten la zona de Santo Domingo Oeste a la altura del kilómetro 11 de la autopista Duarte. Esto es específicamente próximo a San Benito. Hay un incendio en progreso. Sabemos que ya los bomberos están presentes en el lugar, en el kilómetro 11 de la autopista Duarte. Repito, todavía no tenemos datos de si hay víctimas o de qué tipo de incendio o qué ha ocasionado el incendio en esta zona industrial, que parece ser además el incendio que ha comenzado en una especie de sector comercial, pero hasta el momento lo que tenemos es la presencia de los bomberos y a nuestra compañera Raiza Lara, que nos va a presentar en vivo más detalles de lo que está pasando en este lugar, San Benito de Santo Domingo Oeste. Adelante, Raiza. Sí, saludos, muy buenos días. Es un boletín especial en vivo para CDN. Nos encontramos en el kilómetro 13 de la autopista Duarte, frente a unas naves o unas fábricas, según lo que nos han contado las personas, unas naves de diferentes, digamos que productos de alimentos, específicamente papitas y otras y demás productos alimenticios. Señores, hasta el momento no sabemos ningún tipo de información. Sí, veníamos detrás de una grúa de los bomberos, el fuego está totalmente encendido. Si se puede visualizar un poquito hacia adentro, los bomberos están allá adentro intentando operar. Hasta el momento tampoco se le ha visto que se le ha echado ningún tipo de agua al siniestro. No se sabe cómo es que los bomberos van a intentar pues enfrentarlo a primera instancia. Están el personal de esta área afuera, están también pues algunas ambulancias del 911, siguen llegando camiones de bomberos, camiones cisternas para intentar sofocar este fuego. Ahí detrás, ahí delante hay personas, están los bomberos intentando ingresar a esa nave. Como les decimos anteriormente, no sabemos todavía qué nave se incendió, qué tipo de pues productos habían dentro. Nosotros estamos aquí a la espera intentando averiguar algunos de los detalles de este siniestro. Hace aproximadamente una hora o más, quizás poco más de una hora que inició. No sabemos las causas. Todavía no han informado que se hayan reportado heridos ni ninguna persona fallecida. Vamos a ver si en lo adelante podemos comunicarnos con alguien. Camiones entrando, camiones saliendo, sistema 911. Mientras tanto, el tránsito sigue fluyendo con normalidad en la autopista. Sin embargo, ya en esta nave, en este lugar, en esta fábrica, ya está todo el mundo evacuado aparentemente. Muchas personas a la espera de verificar qué es lo que ocurrió, si hay alguna persona adentro que haya, lamentablemente, no haya podido escapar. Pero vamos a ver si podemos conversar con alguien. Es imposible hasta este momento conversar con los bomberos, ya que también está cercada el área, policías también salvaguardando el área. Vamos a ver si sí podemos ingresar. Bueno, esto que ustedes ven es lo que sabemos en este momento. Esas imágenes son en vivo de nuestras cámaras con nuestra compañera Raiza Álvarez. Y ya se sabe que es una fábrica y que el sector tiene algunas dificultades de tránsito. Si usted puede evitar esta parte del kilómetro, bueno, dice 11 de la autopista Duarte del Distrito Nacional o el Gran Santo Domingo, pues busque vías alternas porque hay un incendio y está además la presencia de los camiones de bomberos. Hasta el momento no hay información de que haya víctimas. Los responsables de la fábrica han dicho que hicieron la evacuación a tiempo. Hay un dato que hay que todavía confirmar a medida de que avancen los minutos y que por supuesto los bomberos puedan responder a los equipos reporteriles, porque en principio lo más urgente por supuesto es la emergencia. Los videos que circularon desde temprano dan cuenta de que en el lugar hay una fábrica, una empresa que se dedica a la remodelación de casas, tejas, pisos, ladrillos, revestimientos en grés, ahí ubicada en la autopista Duarte, kilómetro 11. De cualquier manera,
hay varios negocios en la zona, es una zona evidentemente industrial, y entonces estaremos expectantes ante la información que puedan brindarnos más adelante las autoridades, sobre todo los bomberos. Es importante la cantidad de humo que hay en el lugar, la recomendación, por supuesto, para las personas que se encuentren en las cercanías, que traten de fluir, que permitan que los bomberos lleguen a tiempo, también para evitar entaponamientos, los llamados mirones, etcétera. Dejen que la autoridad y que las fuerzas de emergencia pues puedan trabajar. ¿Escuchamos en vivo? No, hasta ahora mismo ella, la encargada, está por acá de la empresa y me dice que está todo bien, gracias a Dios. Solamente daño material hasta el momento. ¿Nombre de la empresa, don, afectada? Esta es una empresa que se llama The Part Day Sky Group. Es una empresa de hilo, de hilaza, exacto. Ellos traen la materia prima, la hilaza, y es que hacen pantaloncillos, medias, para una empresa que le distribuyen, que se llama de Hanes, como se dice. Sí. Perdona, que estoy un poquito... Pues estamos en vivo para CDN. Cuéntenos de qué es la fábrica, hace qué tiempo se registró el... Bueno, hay algo importante. Mire, esa joven que está allá, de verde, ella es la encargada de la fábrica y es el propietario del parque. Es bueno que con ellos hable porque yo soy solamente parte de aduana. Okay. ¿Cuál es su nombre? Bueno, señores, vamos a ver si podemos conversar con algunas de las personas, los propietarios. Muy buenos días, saludos, ¿cómo están ustedes? Saludos, joven, disculpe, estamos en vivo para CDN. Cuéntanos un poquito de qué es la fábrica, hasta qué tiempo se registró, qué ha pasado. Nosotros somos una empresa, somos un almacén de materia prima textil. Entonces en la mañana de hoy se nos comunicó que teníamos un incendio, todavía no sabemos qué lo produjo, esperamos que los bomberos pudieran ayudarnos para obtener esa información. No había nadie dentro de la empresa porque comenzamos a elaborar a las 8, inició quizá, cuando me lo notificaron eran como 7:25, pero esperemos que, no sabemos la condición de adentro, no sabemos. ¿No había personas dentro? No, nuestro horario de trabajo es de 8 a 5 de la tarde, los empleados comienzan a llegar 7:30, 7:45. Ya a las 7:30 pues ya los bomberos estaban aquí. ¿Qué tipo de material? ¿No hay material inflamable ahí? Sí, sí, tenemos plástico, tenemos algodón, nuestra materia prima es de algodón y poliéster, entonces desafortunadamente es flameable. ¿Combustible tiene? El de los tanques de gas de los montacargas, ya le dimos la ubicación a los bomberos para que ellos puedan localizarlo, para no pasar a mayores. Muchas gracias. Siempre. Suseiri Bautista. ¿Qué cargo tiene aquí? Gerente de operaciones. Muchísimas Siempre. gracias. Bueno, señores, ya ustedes escucharon, descartamos que haya sido una fábrica de comestibles, es una fábrica de textiles. Ahí dentro, repetimos, algodón, que es la materia prima con la que operan estas personas. Y pues, gracias a Dios, no habían personas dentro por el tiempo o la hora en que operaban y el tiempo en que se registró, 7:25 de la mañana aproximadamente, ella recibió la llamada y pues a partir de las 8 es que los empleados empiezan a operar acá en el lugar. Podemos ver ya varios camiones de los bomberos intentando pues hacer el plan para sofocar este incendio que pues sí, lamentablemente dentro hay productos que sí pudieran, digamos que extender este fuego y dificultar que él mismo se pudiera apagar. Vamos a ver si lo adelante podemos conversar con algún agente del cuerpo de bomberos, aunque me imagino que en estos momentos la prioridad es obviamente pues concluir o de alguna manera atacar este fuego.